notado y que he predicado más cortamente el domingo en la noche y el domingo en la tarde, pero nadie me ha felicitado y tengo la tentación de regresar a lo mismo. Así que prepárense para felicitarme esta noche, no porque me felicitan, sino porque prefiero lo cortito. All right, muy bien, hermanos. Regresamos a Marcos capítulo número 13. Y como pueden observar, ahí yo digo Marcos 10, perdón, estoy diciendo 13. Marcos 10, el versículo 13 al 16. Y esta porción de la palabra del Señor es una porción que usé el otro día sobre nuestro Señor Jesucristo, que bendice a los niños. Ya llevé 2 estudios sobre eso y no quiero repetir lo que ya he dicho, pero dice la palabra de Dios: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, la palabra de Dios dice: y los bendecía. Algunos observan este pasaje como uno de los más hermosos en la palabra de Dios, porque aquí tenemos a un Jesús que se hace niño. Y si alguna vez hablamos del humor, de la risa, de la sonrisa del Señor, seguramente aquí está en ese pasaje. Los artistas no nos ayudan mucho. Cuando dibujan a Cristo, muy pocas veces usted ve a Jesús en una carcajada o en una risa y una sonrisa. Y muchas personas tienen dificultad, aún en la iglesia, de creer que el cristiano puede reír y puede sonreír, y batallamos con eso, y no hay nada más lejos de la verdad. El filósofo cuáquero y cristiano Elton Trueblood escribió toda una obra sobre el humor de nuestro Señor Jesucristo, el humor de Jesús. Y necesitamos cultivar más de eso en nuestra vida. La risa, dicen los psicólogos que saben mucho mejor que yo, es un remedio infalible a muchas de nuestras tensiones y ansiedades que vivimos. Una pareja que no se ríe en medio de ellos no pueden progresar en el amor y en el entendimiento mutuo los unos para con los otros. Una familia que no tiene humor, que no tiene risa y sonrisa en medio de ellos, no puede avanzar como familia. La vida consiste en parte, es más, es una característica humana, porque solamente el ser humano puede reír. Yo sé que Dios se ríe, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el ser humano se ríe. Y yo sé que Dios se ríe. No sé cuáles son las carcajadas del Señor, pero de alguna manera están ahí. Y este pasaje es uno de ellos, en la cual Jesús ríe y sonríe con los niños. La Biblia está llena de humores. Lo que pasa es que no lo vemos, porque hemos sido entrenados a no ver el humor, la risa, la distensión, la arruga que nunca se debe quitar de nuestra cara, o por lo menos debe haber muchos momentos de la arruga de la sonrisa en nuestra cara, y no están allí. Y yo no estoy diciendo que la iglesia tiene que ser puro relajo y carcajadas, imagínense.
a toda hora, porque le voy a decir, es muy difícil fabricar una carcajada y reírse a carcajadas sin voluntad y sin razón. Si no me cree cuando está solo, trata de hacerlo y verá lo difícil que es eso. Yo he experimentado eso y he visto experimentos en la cual se le ha tratado prácticamente de obligar a la gente a reír y la risa no sale, no está ahí, como un castigo, no está ahí. Pero tiene que ser algo, o es algo espontáneo que surge. Porque la risa generalmente es lo que llamamos en lingüística rompimiento del signo. Es generalmente una contradicción, una imposibilidad, una cosa que traiciona la razón. Note que todas risas y cuentos que usted oye por la televisión, una gran parte de ellos es así. Estuve en cierto lugar y había un ladrón que era tan ladrón que me robó la leche del café. Eso produce una risa, pero es un rompimiento del signo, porque no es posible robar la leche del café, es una imposibilidad. Es un absurdo, generalmente. Jesús dijo en varias ocasiones dicen cosas. Imagínase usted que es más fácil que un camello pasa por a ver cómo es el cuento, por el ojo de una aguja, que un hombre que un rico entra en el reino de los cielos. La aguja se refiere a dos cosas. Una aguja. Lucas, recuerden que era médico y muchos de sus terminología tienen que ver con elementos médicos. Pero también se refería a una puertita en Jerusalén cuando cerraba la puerta de las grandes ciudades. Tenían una apertura abierta que escasamente un hombre podía pasar por ahí. Así que, imagínense, camello es camilo y se refiere básicamente a una soga que se usa en los grandes barcos para jalar los barcos o, conducirlos a algún lugar. Las dos cosas son imposibles. El camello no puede pasar por la puertita en Jerusalén y la soga grande no puede pasar por el ojo de una aguja. Lógicamente el camello no puede pasar por los ojos de una aguja ni por la puerta de Jerusalén. Ambos casos son imposibilidades. Entonces, cuando Jesús dijo es más fácil que un camello pasa por los ojos de una aguja, que un rico entra en el cielo de Dios, ¿qué tú crees que eso producía en medio de los discípulos? Hello? Risa y sonrisa. Era una imposibilidad. Era una especie de, ¿cómo se llama? De cuento con una profunda lección espiritual. Y la palabra de Dios tiene muchos de esas imposibilidades. Es más fácil sacar la viga, ¿dónde? Hello. ¿De quién? Sí. Y es más fácil ver también el pequeño mugrecito en los ojos de otro que la viga en los ojos de uno. ¿Qué tú crees que eso producía cuando Jesús hizo ese tipo de afirmación? Sí, risa y sonrisa, carcajadas en medio de los discípulos.
Y sin embargo, tenían una dimensión de lección profunda. Jesús usaba el humor para enseñar lecciones espirituales. Y no hay nada malo con el humor, hay humor sano, hay cuentos sanos, hay cuentachistes que son muy sanos. Y no hay nada malo de eso. Necesitamos un poco de eso para aflojarnos en nuestras tensiones y en nuestros enojos. Muchas veces, hermanos, necesitamos practicar el buen humor en ese aspecto. Ya estoy saliendo de tema, eso que iba a terminar más temprano. Pero esta noche, como ya he pasado mucho de eso, he mencionado cómo los rabinos usaban sus manos para bendecir a los niños y los niños iban donde Jesús para esto. Y cuando las mamás llevaban sus niños, debiera de ser una bendición grande y un deseo ir donde un rabino, un maestro, cuyas manos habían hecho tantos milagros múltiples, y llevar sus niños para que las manos de nuestro Señor Jesucristo podían bendecir a esos niños. Yo no creo que haya ninguna mamá que no llevaría a sus niños donde Jesús para ser bendecido, conociendo la clase de manos que nuestro Señor Jesucristo tenía. Manos que multiplicaban los panes, manos que podían untar los ojos de los ciegos y ellos podían ver, manos que podían transformar lo imposible en posible. Recuerden que las cosas en las manos de Dios toman una dimensión diferente que en las manos de los seres humanos. ¿Qué son 2 pececillos y unos panecillos? Nada para 16,000 personas y más. Pero en las manos de Jesús toma una dimensión colosal. Nuestras vidas en las manos de Jesús son bendecidos, son enriquecidos, mis hermanos. Y por eso debemos hacer el esfuerzo siempre de poner esas manos, esas vidas en las manos de Jesús. Pon tus manos en las manos del hombre de Galilea, dice un coro por allí. Y vamos a ver las grandes cosas que puedes hacer, milagrosa Dios, en nuestra vida. El hombre que llevó el niño, que llevó el panecito y los pececillos, no lo llevó donde nadie más. En medio de la multitud, como una culebra, fue donde Jesús. Eso es importante, es muy diciente eso. Nosotros llegamos donde los demás, pero la iglesia primitiva llegó donde Jesús. Nosotros llegamos donde los hombres, que no son mediadores entre Dios y el hombre. Y llegamos donde la mujer también, que no son mediadores entre Dios y el hombre. Pero aquel niño llegó donde Jesús, porque el niño es padre del hombre. Y sin lugar a duda Dios lo usó como parte de la formación de la iglesia primitiva, porque los niños son modelos que Dios va a usar para enseñarnos principios y virtudes de lo que la iglesia debe practicar. Y para responder a la pregunta, ¿qué fue lo que Jesús vio en los niños? Como hice la pregunta, como en Nicodemo, el ciego, la samaritana. ¿Qué fue lo que Jesús vio en la vida de estos niños? Que demoró, se detuvo, se sentó seguramente, los tomó en sus brazos, puso su mano encima y los bendecía para impartir a ellos virtud. Jesús vio en ellos potenciales no desarrollados aún todavía, pero que pueden ser desarrollados con un poco de motivación y de inspiración. No desprecies el don que hay en los niños, hermanos. Tu niño el día de hoy es niño, no tiene la fortaleza suya, no tiene la sabiduría suya, pero ese niño está creciendo y tiene sembrado en él y en ella una potencialidad que Dios le ha colocado tal vez para ser el futuro presidente de América.
Tal vez para ser un hombre o una mujer que va a ayudar a curar el cáncer en América y en el mundo. Tal vez como un gran ingeniero para construir grandes puentes y edificios. Usted no sabe eso, la tarea suya, y sobre todo como padre y madre, es facilitar, promover, inspirar, motivar a ese niño. Felicítalo cuando saca buenas calificaciones. Cuando saca mala calificación y el niño llora o lo que sea, dígalo, mijito, está bien, mañana será mejor. Dios te ayudará a mejorar en el día de mañana. Y sea usted un punto de referencia, porque usted no sabe ante cuya presencia usted está. Ese niño que está allí puede ser la persona sobre la cual usted va a depender. Yo me siento dependiendo de mis hijos en el día de hoy en muchas maneras. Y apenas ayer eran niñitos. Pero hoy en día, como dice William Wordsworth, el niño es padre del hombre. The child is the father of the man. Y así que ese niño que tuve ahí ahora, que parece indefenso, mañana será padre suya. Y mañana será madre suya. Jesús vio en ellos potencialidades no desarrollados aún todavía, pero en vía de desarrollo. ¿Quién sabe usted quién será tu hijo y tu hija en el día de mañana? Usted no sabe. La mamá y el papá de Barack Obama no sabían quién iba a ser, ni por la cabeza les cruzaba. Y sin embargo, hoy en día es el presidente de América por 2 diferentes periodos. Los padres de Jimmy Carter no señalaban con eso, y sin embargo ganó el premio Nobel de Paz. Los padres de otros no sabían quién iban a ser. El presidente de Colombia acabó de ganar el premio Nobel de Paz. Papás de ellos, yo creo que ni le cruzaban por la cabeza. Ese niño se ensuciaba, jugaba en el lodo y todos los demás como cualquier otro niño. Hoy en día es el presidente de una nación y el premio Nobel de Paz, el galardonado. Y así sucesivamente. Miren sus niños como Jesús veía a los niños, adultos gigantados. Los vio grandes en el presente, aunque eran pequeños en el presente. Pero Dios puede ver el ayer, el hoy y el futuro en un momento dado. En el presente momento Dios los pudo ver. Y los veía como adultos y ya desarrollados. Y Jesús los bendijo y les impartió virtud a ellos. No solamente eso, pero vio en ellos un tipo y un modelo de lo que es el reino de Dios. Mis hermanos, que todo adulto debiera de posesionar el sentido de los niños. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en ese reino. ¿Cuáles son las características del niño que nos hace ser aptos de ser súbditos del reino de Dios? Recuerden que después que el reino de Dios fue el tema que más Jesús enseñó y predicó sobre el reino de Dios. Segundo lugar fue sobre el factor dinero, lo que nosotros corremos. Jesús martilló eso, enseñó, predicó sobre eso, más después del reino de Dios. El reino de Dios demanda súbditos, el reino de Dios demanda un reino. Y Dios, hello, es el rey, no es nadie más. Y nosotros somos los súbditos del reino del Señor. Y no podemos entrar en ese reino de Dios, reino eterno, reino victorioso, reino que será por siempre y reino que no conocerá fin. No podemos entrar en ella, transitarnos hacia el reino de Dios, a menos que nos hagamos como niños. Unas cualidades de niños que el niño tiene un acto de dependencia. Hello. El niño depende de sus padres. Y en la semana, algunas 3 semanas atrás, ellos me están preguntando, ¿qué voy a comer mañana? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? Ya llegó los biles del agua y la luz. Los niños no dicen eso. ¿Por qué tú crees que ellos no dicen eso? Confían. Dependen. Saben que sus papás lo van a pagar.
No lo han pagado todavía, pero saben que lo van a pagar. Y Dios está diciendo, esa es la misma actitud que nosotros debemos tener frente a nuestro Padre Celestial. ¿Han visto eso, hermanos? El niño tiene ese acto de dependencia. ¿Qué hace el niño cuando siente miedo? Corre hacia la mano, hacia la falda, hacia los pantalones de su papá. Íbamos a lugares y un perro ladraba, mis hijos corrían y me agarraban el pantalón. Yo no tenía a quien agarrar, pero ellos por lo menos agarraban el pantalón mío, porque ellos sentían seguridad en mí, mis hermanos. Sabían que su papi lo iban a cuidar. Los niños ven a sus padres como gigantes. Mis niños me veían a mí como gigantes. Ya no me ven así ahora, pero antes sí me venían así. A los ojos de ellos yo era un hombre muy fuerte que podía levantarlos, tirarlos al agua, echarme al agua con ellos, cargar a ellos. Yo era un gigante para ellos. Ya no me ven así, ahora ellos me cargan a mí, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermanos? Esa actitud de dependencia, de óptica que el niño tiene sobre sus padres, es exactamente las mismas cualidades que nosotros debemos tener de nuestro Padre Celestial. No os preocupéis de qué va a comer mañana. Vuestro Padre os va a proveer para vosotros. Y esa es una tableta un poco difícil para tragar. Y sin embargo, la fe profunda, la fe victoriosa requiere y demanda eso. Señor, no sé qué voy a comer mañana, pero confío que tú me vas a proveer el pan de cada día. Dice el Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. El niño en la oscuridad siente miedo y está buscando, dice Helmut Tillich, una universidad en Alemania. El niño es el hombre es como un niño que anda en medio de la oscuridad buscando un padre. Universidad de Hamburgo. El que dice padre dice niño. El que dice niño dice padre. Y me estoy acordando cuando estaba yo, hay muchos árabes en la isla de nosotros que tienen negocios, un mundo de negocios ahí, hermanos, por el turismo tan tremendo. Y cuando uno va donde el árabe que le cambia un billete de 20 pesos, dicen que uno tiene que abrir mucho los ojos porque ellos comienzan a contar el que dice 1, dice 2, dice 3, dice 4, dice 5, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, el niño, de alguna manera, busca un padre y sabe que en medio de la oscuridad de la vida buscamos un padre, un punto de apoyo, un amparo. El hombre quiere un padre, necesita un padre. Dios se revela como padre. Y cuando Jesús quiso manifestar el amor de Dios en su dimensión en relación a los niños, vino como un padre. Vosotros oraréis así. La única vez que fueron donde Cristo los discípulos y le hicieron una petición en grupo, era cuando llegaron y les dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús dijo, vosotros oraréis así. Hello, Padre nuestro, Padre de nosotros. El que dice Padre nuestro dice hermanos y hermanas. El que dice hermanos y hermanas habla de un Padre común. La Biblia está cargada de elementos de la dimensión de familia. Siempre. No lo vemos porque no lo examinamos. Tú no puedes decir Padre nuestro. ¿Quiénes somos nuestros? ¿Quiénes somos los hermanos y hermanas? Si no, no podemos decir Padre nuestro. Es muy diciente, insisto, que la iglesia nos llamamos, la iglesia evangélica, hermanos y hermanos, porque Dios es Padre. Y nosotros no inventamos eso. Jesús reveló eso. Dios vino como un Padre. Vosotros oraréis así. Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad.
Y Helmut Tillich, el gran teólogo alemán, uno de mis favoritos. El hombre es como un niño groping in the darkness and searching for a daddy. Y buscando un papá, un padre. Jesús usó la figura de los niños como un modelo del reino de Dios, de gente que depende del Señor, de gente que puede mirar a Dios como un padre, de personas que cuando ellos tienen miedo, acuden a su padre, porque sabe que cuando el niño acude a su padre, está haciendo una reafirmación no solamente de la paternidad de Dios, sino del sentido de protección de Dios. Y un padre protege a su familia. Es una dimensión familiar, hermanos. La palabra de Dios está permeado por dimensiones familiares, desde el sentido de la sexualidad hacia el sentido de la maternidad, hacia el sentido de igual manera de la paternidad y sobre todo de la paternidad, esa dimensión de familia. La palabra de Dios está completamente llena de eso. La Biblia es un libro para la familia, fortalecer a la familia, no solamente la familia de Dios, sino también cualquier familia. Piensa en esto nada más. Si tuviéramos una actitud en nuestros hogares más como niños de sencillez, de humildad, ¿saben una cosa? Habría menos divorcios. Habría más comprensiones en medio de nosotros. No todo el mundo estaría sobre su caballo blanco tratando de defender a sí mismo a ver quién gana este argumento, esta discusión así. Tenemos esa tensión y rivalidad entre padres y madres constantemente en los hogares. Hermanos, dejemos eso, por favor. Eso huele a azufre, huele a demonio de veras. Eso no es bueno. Dejen eso, mis hermanos. Su alma no progresa de esa manera. Y le voy a decir una cosa, no es de Dios y no es tampoco de los súbditos del reino. Uno puede tener diferencias, uno puede enojar, el enojo es correcto. Simplemente no dejar que el sol se caiga sobre vuestro enojo, pero el enojo es humano. La habilidad de enojarse es la habilidad de ponerse contento. Pero tenemos que tener la actitud del niño, que otro de ellos es perdonar fácilmente. Los niños se pelean entre ellos, 5 minutos después, ¿qué pasó? Están jugando otra vez. Los adultos nos peleamos, ¿qué pasó? Meses, semanas, padre y madre no se hablan. Esposo y esposa no se hablan. Se vuelven enemigos. Resentimientos se van acumulando, se va calcificando en medio de ellos. Y luego se convierte en un tremendo problema, hermanos. La actitud del niño es un reflejo del reino de Dios. Y por eso Jesús no solamente bendijo a los niños, sino que vio en los niños un modelar para explicar muchos elementos del reino de Dios. Los niños tienen matices de violencia, pero generalmente son de paz también. Muerden la oreja de sus padres, las mamás saben eso, que los niños les muerden, los padres también saben eso. Una familia estuvo en mi casa el otro día y el niño trataba de morder a su hermanito. Sí, ¿verdad? Tienen esa tendencia también de violencia, de alguna manera agarran la oreja de sus padres y los sacudan y el papá dice, ¡ay, ay, ay! ¿Y qué hace? El niño se ríe, ¿verdad? El dolor ajeno, que el niño no tiene un concepto desarrollado de dolor, pero de todas maneras les dan risa la reacción, los niños buscan la reacción de las cosas. Cae un plato y se rompe, hace un sonido, el niño quiere repetir ese sonido y va a tirar otro plato para producir ese sonido otra vez. Bueno, tienen ese aspecto, porque recuerde que el pecado mi madre me concibió, pero también tiene mucho elemento de paz y de amistad, que el reino de Dios debe ser así, de amor, de entendimiento, de perdón. La iglesia es el punto visible del reino de Dios. Oscar Kuhlman.
Ay, ojalá yo hubiera dicho esa frase. El punto visible del reino de Dios. Si quiere ver el reino de Dios, mire a la iglesia. Lugar donde Dios es invocado, donde Dios es celebrado, donde Dios es nombrado, donde no hay maldición, donde no huele a tufo a cigarrillo, donde nadie está usando palabras soeces, donde pretendemos amar en el Señor. El lugar donde cantamos himnos y alabanzas al Señor. El lugar donde Cristo es Rey y el Cordero de Dios no tiene competencia en la Iglesia Bautista de Anderson Road. Eso es el reino de Dios, donde Dios es Rey. Y las cualidades de los niños reflejan eso. Jesús dio en ellos un buen ejemplo de enseñanza de su tema del reino, que fue el tema que más enseñó y predicó. Vayamos nosotros y hagamos lo mismo como súbditos del reino y niños del reino de Dios. Gracias, pastor. Interesante mensaje, hermanos. Gracias, nuestro Dios, por ese mensaje a través de tu siervo, Dios. Valió la pena estar aquí, hermano, esta noche. Importante. Voy a pedir, por favor, a Jeff Williams que nos despida una oración, por favor. Nuestros de pie, hermano, nos vamos a despedir, hermano Jeff. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias hoy en esta noche por la predicación, por el pastor, mi papá, Señor, te damos gracias por la fortaleza que usted le ha dado a él para estar aquí, para predicar, Señor. En este momento te pido por paz y por nuestro ir a la casa, Señor, y que todos en esta noche estuvimos bendecidos por la palabra, Señor. Te damos gracias, en tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermano. Señor los bendiga, hermanos. Estamos pedidos.